Hoy es un día muy especial porque muy probablemente Luis Ignacio Lula da Silva vuelve a ser presidente de Brasil. Y sí, en primera vuelta porque, de acuerdo con los últimos sondeos, cuenta con un poco más del 50% de los votos del coloso Brasil. Pero no solamente por los sondeos, sino porque es justo y necesario. El hermano país ha pasado por uno de los momentos más catastróficos de su historia. Debido a las conspiraciones, a las fake news y a las posverdades, eligió a un truán como los Estados Unidos eligiera a Trump. Trump, que entre otras cosas dice que hay que votar por Bolsonaro. Claro, es lógico. Pertenecen no solamente a la misma línea, sino a la misma afinidad electiva. Pero Luis Ignacio Lula da Silva supo perseverar y resistir. Pero además de resistir, reexistir, reinventarse permanentemente. Y es un abuelo sereno y tranquilo que tiene la experiencia no solamente de los años, sino de administrar una potencia de América Latina, una potencia del mundo, y haberla convertido así en potencia económica. Hay algo que me queda de Brasil que admiro profundamente y que descubrí en Alagoas, la fiesta del buey. Y hay algo hermoso que tiene ese pueblo, esa municipalidad y el departamento que lo comprende. La fiesta del Bumba Meu Boi, la fiesta del buey. De allá me traje esta bella escultura de papel que tiene que ver con el buey. Pues yo creo que Lula da Silva es el retorno del buey, el volver el buey que no solamente trabaja la tierra, sino el buey que es de las acerías, de las minas, de los trabajadores, el buey que es la mejor herramienta para renovar la tierra, independientemente de las máquinas que pueden luego ayudarlo, de las tecnologías, de todo lo que el hombre se ha inventado. El hermano buey, sí, el buey que estaba también al lado de la mula en el pesebre, de acuerdo con la tradición cristiana. Para mí Lula da Silva es un poco eso, un buey, un hermano buey, el buey de Latinoamérica. Y es hermoso compararlo con el buey, porque persevera, porque pacientemente se reinventa, porque pacientemente renueva la tierra. Y la ha renovado esa tierra brasileña a tal punto que la convirtiera en potencia mundial y que saldría en su segundo mandato con más del 70% de aprobación, casi un 80%. ¿Cómo no volver? Porque eliminó el hambre y porque sabe que el hambre ha crecido en Brasil. Desgraciadamente algunos futbolistas, los Jameses, por supuesto, de allá, dicen que hay que votar por Bolsonaro porque sostiene la economía. ¿Ellos saben de economía, los futbolistas? ¡Ay, Ronaldinhos y Ronaldos! Tristes y pobres, precarios que salieron de las barriadas y a vuelta de los años cotizan en bolsa, o mejor, los cotizan en bolsa como objetos que patean un balón y los cotizan en millones de euros, en miles de euros a cada uno, pero en millones, entre todos, entre tantos, y luego van a negar las barriadas, van a negar sus orígenes, van a negar la tierra, van a negar al Bumba Meu Boi, porque como tantos millonarios de Alagoas llegan en helicópteros a sus edificios. La violencia se recrudece, el país se empobrece, y sí, probablemente unos muy pocos se beneficiaron de ese miserable fascista que gobernó al coloso brasilero. Sí, fascista, esa es la palabra. Y Lula da Silva tuvo el honor y el coraje de decírselo en la cara, de frente, aunque el otro siga temerariamente acusándolo de traidor de la patria, de expresidiario. Pero Lula, de modo más sereno a él
y a su padrecito pentecostalista le dice fariseos. A ambos les dice así, fariseos. Sí, llegó el momento de que América Latina aprenda de sus errores, pero sobre todo la América Latina de izquierda. Aprenda de que no puede ser más populista. Aprenda que tiene que renovarse. Aprenda que tiene que dar ejemplo. Aprenda que aquellos que hablan o que dicen hablar a nombre de los que no tienen voz, no pueden solamente reafirmar sus privilegios. No pueden hacer lo mismo y las mismas que los que tuvieron el poder realizaron. Lula da Silva es un jefe de Estado de talla mundial. Alguien que no temió hablar con los más poderosos del mundo y mostrar el ejemplo de su gobierno y de su gobernanza. Alguien que supo aliarse incluso con sus contradictores. Su fórmula vicepresidencial lo es para, por supuesto, tranquilizar los mercados, porque no se gobierna solamente con los de uno, sino que se gobierna para todos. Pero algo que es extraordinario es su sabiduría y su sensibilidad social, que nunca la ha perdido. Sensibilidad que tiene un compromiso claramente ecológico y que apuesta por una renovación de las relaciones internacionales. Los tiranitos fascistas como Bolsonaro, los de extrema derecha, siempre se repliegan en tradición, familia y propiedad. Siempre con moralina tibia y con fake news van a demonizar al otro, van a satanizar al otro. Y claro, los de aquí van a hablar del foro de Sao Paulo. No, no es el foro de Sao Paulo. Es la opción preferencial por los pobres, es la justicia social y la equidad cultural la que han de primar en nuestro continente. Pero al mismo tiempo diciéndoles a los del norte, diciéndoles a Europa, a los europeos, aquí está América Latina, aquí está también la esperanza del mundo, está el Amazonas, pero también le apostamos a otra clase de capitalismo. Es evidente que nos ha tocado convivir con el cristianismo más de 2000 años, con el capitalismo nos tocará unas centurias más, pero hay que renovarlo, hay que cambiar esos intermediarios de la economía, hay que pensar también en la importancia de decrecer para desarrollarse de otro modo. Y sí, hay que pensar en el planeta, hay que pensar en las energías limpias, pero sobre todo hay que sentir el clamor de la gente y hay que combatir el hambre, hay que acabar con la pobreza, hay que ponerle jaque y ojalá jaque mate a la injusticia social y a la inequidad cultural. Luis Ignacio Lula da Silva volverá a ser presidente de Brasil y estoy seguro que con otros líderes como Gustavo Petro y también con López Obrador y también, por supuesto, con Arce en Bolivia y por qué no en Argentina misma, tendrá que fascinantemente proyectarle al mundo que ya no se trata del aisladito Ortega o inclusive del Maduro que ha tenido que ceder a Estados Unidos. No, se trata de pensar en la gente, se trata de pensar en lo social, se trata de renovar esa tierra, esa faz de la tierra latinoamericana y volver como el buey que persevera y se reinventa y da esperanza. Cierto, la esperanza es peligrosa cuando se impone. La esperanza sirve para movilizar a la gente y yo creo que es lo que ha hecho Lula da Silva y lo que indiscutiblemente le dará el triunfo, porque vuelve como demócrata, porque vuelve para servir al pueblo y porque no tiene nada que robar, porque no tiene nada de intereses personales y porque sabrá con su sabiduría poner en jaque a aquellos que saquearon al hermano país y salir adelante. Claro, en política habrá muchos sapos como aquí que tragarse, pero su sabiduría y su conciencia histórica están más allá de las mezquindades burocráticas que generalmente tienen que ver con el gobierno de una nación. Aprendamos de Lula da Silva, aprendamos de su ejemplo y aprendamos de ese hombre que no temió injustamente estar en la cárcel, ser temerariamente acusado y condenado y que supo salir adelante y que ahora vuelve para ejemplo del mundo y de América Latina.